En esta oportunidad, Somos Periodismo va a conversar con Paolo Benza, un periodista de larga trayectoria que se ha especializado en periodismo económico. Empezó en la revista Semana Económica y luego trabajó en los diarios El Comercio y Gestión. Por el lado de un medio independiente, él fue fundador del medio Sudaca. Otro eje de la entrevista es su pasión por el viaje. Él ha recorrido gran parte de Sudamérica en el 2017 y en el 2018 recorrió países de Europa. ¿Quieres conocer más sobre este periodista trotamundos? Lee la nota completa en Somos Periodismo. Hola, ¿qué tal? Soy Paolo Benza, egresé de la facultad en el 2016. Soy periodista, me he especializado sobre todo en periodismo económico, también político. He trabajado en Semana Económica, en el Grupo El Comercio. Lanzamos un medio digital en pandemia, lo cual es uno de mis mayores orgullos, que se llama Sudaca. Ya lo dejé hace un tiempo. Y nada, esa ha sido un poco mi trayectoria profesional y un saludo por el aniversario de la facultad. Semana Económica tenía dos particularidades y todavía las tiene. Una particularidad importante es que no se vive el ambiente, vamos a llamarle cargado, difícil que se vive en el resto de redacciones del país. Es como una especie de ¿cómo decirlo?, de burbuja periodística donde la gente no es tan difícil en el trato con el resto de periodistas de la planta, ¿me entiendes? En otras redacciones, digamos, más masivas, de medios más masivos, la relación entre los periodistas suele ser un poco más difícil, un poco más chocante, un poco más puñalera, si quieres verlo de alguna manera, ¿ya? Y Semana Económica no tiene eso. No estoy diciendo que o sea, digamos, cada redacción tiene su particularidad y en las otras redacciones ese ambiente responde también a que hay que sacar algo todos los días, y en Semana Económica es más semanal, es un ritmo más lento, menos presión. Entonces, no está necesariamente mal, pero Semana Económica te podías desenvolver en tu trabajo con un poco más de libertad. O sea, ibas y le pedías una fuente a un pata de la redacción y te la daba de buena gana. Te hacían entrevistas si querías, o tú le hacías entrevistas a otra persona si es que era necesario, etc. Entonces tienes ese ambiente bonito para eso. Es un muy buen primer trabajo. O sea, es un muy buen primer trabajo. Y segundo, hay muy poca especialización en periodismo económico. Hay gente que se ha especializado en periodismo económico, pero hay poca gente que se ha especializado en periodismo económico. Y hay escasez, entonces es un buen sitio para aprender sobre algo que la mayoría de gente no quiere ver y que en realidad te está metido en casi todo lo que haces en la vida. O sea, tú te relacionas con empresas todo el tiempo. Vas al supermercado, te relacionas con empresas, utilizas un servicio online, te relacionas con empresas, ves televisión, estás relacionando con una empresa que te pone en publicidad, etc. Todo el tiempo estás relacionando con empresas. Compras un carro, estás relacionando con empresas, sales a la calle, manejas y vallas publicitarias por todos lados. Entonces, todo el tiempo estás en relaciones con empresas. Y es algo mucho más cercano a la gente que, no sé, pues, el nuevo escándalo de la congresista come pollo, que se comió 5 pollos y no le interesa absolutamente a nadie. O sea, sí, eso sale en la primera página del diario, sí, eso sale como primer reportaje del noticiero, sí, pero la realidad es que no impacta directamente en la gente. Y el periodismo económico, no solo entendido como macroeconomía, sino como negocios, sí impacta en la gente. Y fue una muy buena oportunidad para especializarme. A mí me encanta haberme especializado en eso, no lo cambiaría. O sea, hoy, si tú me dices, oye, ¿tú elegirías hacer otra cosa que periodismo económico y político? Te diría después, te diría no elegiría otra cosa. La desventaja de Semana Económica, ¿no? Una desventaja de Semana Económica es que te lee poca gente, porque es una revista especializada para un nicho de personas, y por más que su web tenga cientos de miles de usuarios, igual es una cosa reducida respecto a medios más grandes. Yo quería abrir un poco el campo de visión también, entonces renuncié con la intención de irme un rato de viaje y de ahí volver a trabajar en un medio un poco más grande, ¿no? Que fue El Comercio en su momento cuando volví un ratito a Semana y ahí me fue El Comercio. Y no sé, ¿no? O sea, hay un montón de historias que yo te podría contar sobre lugares de Sudamérica que un montón de gente no conoce. Desde, no sé, los borrachos que tiran a las zanjas de los edificios en La Paz para darle buena suerte al edificio y que la gente dice si eso es verdad y dónde lo sacan y que hay una película sobre eso, etc. De Paraguay, sitios que nadie ha visitado, que yo te podría decir, oye, en la frontera de Paraguay con Bolivia hay una carretera que va por todo el Chaco y por ahí pasa toda la cocaína, no sé qué, etc. Son un montón de historias que nadie conoce, ¿no? Hay un montón de periodistas ya de carrera que han ido a las zonas de minería ilegal en Madre de Dios, pero yo era recién egresado y tuve la fortuna de conseguir un voluntariado en una radio Madre de Dios como parte de ese viaje, gracias a Rosa María Palacios. Y
y poder ir a Huepeto a ver a los megas, los deltas, la pampa y conocer, ¿no? Saber cómo funcionan las cosas in situ te da un montón de ventaja, creo. Te da un entendimiento, o sea, ver cómo funcionan las cosas te da un entendimiento totalmente distinto que entenderlas sentado acá en Lima. O sea, por ejemplo, cuando hubo la huelga de maestros del 2017, creo que fue la huelga de maestros del 2017, donde Pedro Castillo salió como líder sindical y luego líder social. Yo había tenido la fortuna, llamémosle fortuna, de haber estado en Cusco, donde se inició la huelga de maestros con un líder sindical absolutamente distinto de Pedro Castillo, que se llama Ernesto Mesatica. Tuve la fortuna de haber estado ahí, ver cómo se inició la huelga, saber cuáles eran sus reclamos iniciales y por qué esa huelga era en realidad una pelea de poder dentro del sindicato magisterial entre el SUTEP y los opositores del SUTEP, que en su momento fueron CONAR y después fueron FENATE, y no un reclamo por cosas que el Ministerio de Educación ya les había aprobado. ¿Por qué? Porque estuve en ese momento en la primera marcha en Cusco, la vi, la pude entender, pude conversar con gente que estaba en esa marcha, etc. Cuando la noticia llegó recién al Lima, los canales interpretaban, no, están pidiendo aumentos de sueldo, eran aumentos ya programados, en realidad era una lucha de poder dentro del sindicato. La carrera magisterial, sí, en realidad era una pelea dentro del sindicato, era una pelea para quitarle poder al SUTE que se había debilitado por parte de un sindicato que es el FENATE, o que terminó siendo el FENATE, que luego erigió un líder social que fue Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo salió, nadie lo conocía y yo dije, sí, yo sé quién es y sé dónde ha salido y sé además cuál es su vínculo. Se le decía terrorista, no era terrorista. Yo entendía cuál era el vínculo de Pedro Castillo con el Movadef o con los infiltrados del Movadef en el CONARE SUTEP, porque había podido entender la dinámica magisterial, habiendo estado en las marchas. No sé, pues un día estaba en Puno, en una marcha de profesores, y quedé varado en la carretera y me tocó regresarme caminando con una profesora de 60 años, 20 kilómetros, hasta tomar un micro que la profesora me iba a tomar. Entonces me conversó durante 20 kilómetros sobre sus luchas, sobre sus dinámicas políticas, etc. Ese tipo de cosas es imposible tenerlas si no estás ahí. Es imposible estar ahí todo el tiempo, pero ahí tienes que estar en algún momento. Tienes que estar con un ojo de entender la dinámica que está ocurriendo en el lugar para poder decir, ya entendí más o menos cómo funciona la cosa acá. Nunca la voy a entender como una persona que vive acá, pero más o menos ya tengo una idea para decir, cuando haya que reportar algo de acá, ya más o menos sé cómo funciona esto. Claro. Tú estuviste en Cusco, en esa gira. Son Cusco, Madre de Dios. Un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, la gente no entiende. La gente dice, los mineros ilegales en Madre de Dios son unos malditos, ¿no? Todo el mundo hace minería ilegal en Madre de Dios. Todo el mundo vive. La gente dice, los cocaleros de Brian son unos malditos, narcotráficos. Todo el mundo hace coca en Brian. Todo el mundo. Entonces me subí a un le llaman tiburón, no me acuerdo cómo le llaman esas camionetas Hilux. Conversábamos, ¿no? Y me decía, acá todo el mundo hace eso. Todos mantienen a sus familias haciendo coca o negocios relacionados al tema. Y cuando chapan a un narquito, el mismo pueblo es el que sale y dice, libérenlo porque, ¿me entiendes? Porque si no, no se puede funcionar acá. Entonces, ese tipo de cosas tienes que estar ahí para poder verlas y entenderlas. Me habían dejado gratis una casa de una persona que se había ido de viaje y me había dejado gratis una casa en medio de Valle Sagrado. En fin, yo viajaba muy barato, entonces no pagaba, entonces estaba ahí tirado y no tenía muchas cosas que hacer. Dije, Mario, estoy acá, ¿qué te parece si voy a Chinchero y escribo una crónica? Justo. Dijo, ya, dale. Y ahí, claro, se conjugan esas dos cosas que te digo, ¿no? Tú podías ver el tema Chinchero desde una perspectiva, de la típica perspectiva política, que es Fiscalía inicia investigación o Fiscalía abrirá investigación preliminar, juntan los votos en el Congreso para interpelar a Martín Vizcarra, que es muy corta, ¿no? O sea, sí es importante tener esa visión, pero realmente no llega a ver la profundidad del problema. En cambio, ahí lo que yo hice fue juntar, tengo experiencia en periodismo económico y entiendo cómo funciona la estructuración de proyectos, entiendo cómo funciona la licitación de este proyecto y qué cambios ha hecho en el contrato, no la adenda, qué cambio hizo PPK con la adenda y por qué no es favorable, etcétera, y el hecho de estar en el lugar. Y decir, ya puedo ir a Chinchero y hablar con los señores que están en Chinchero y preguntarles, ¿quieren este aeropuerto o no quieren este aeropuerto? Resultaba que un montón de gente en realidad no lo quería. No era, no sé si rentable en términos de dinero para ellos, pero no era rentable en términos generales para ellos. No se ha hecho todavía.
Son esas experiencias que tú dices, ya, bueno, ya me puedo morir, ¿no? Ya hice esto, ya es una de las cosas que me puedo morir y ya sé que las hice. Claro, yo hice un año de viaje hasta Río de Janeiro por tierra y en ese año de viaje Perú clasificó al Mundial. Y yo soy bastante hincha, en ese momento era bastante hincha de la selección, en general soy bastante hincha de la selección. Y me agarró de viaje la clasificación al Mundial, entonces no pude vivir la clasificación acá. Me acuerdo haber ido a ver un partido Perú-Bolivia, creo, en Puno, en un cine en Puno, lo pasaban en el cine en Puno. Entonces, haberme estado abrazando con gente que no conocía, diciendo cómo quisiera estar en Lima para poder, ¿me entiendes? Ver a la selección en vivo, y etcétera. Y lo que sí hacía era viajar bastante barato, entonces me quedaban ahorros y dije, ya, ¿en qué invierto esto? ¿No? Y encontré un pasaje barato que era con escala en Casablanca, en África, y después llegaba a Madrid y dije, de Madrid puedo tirar dedo, yo hacía eso, ¿no? Tiraba dedo, hacía BlaBlaCar o lo que sea, y me quedaba en casas de gente, ¿no? Couchsurfing, decía, puedo llegar hasta Rusia. Claro. Agarré, cogí el pasaje y dije, ya voy a llegar hasta Rusia. Si ya estoy acá, puedo llegar hasta Rusia. ¿Fuiste a los 3 partidos? Fui a los 3 partidos y conseguí entrada para los 3 partidos por directo, o sea, no compré reventas. Fue bastante suerte, la verdad. Wow. Fue. Justamente ahí iba. Fuiste no solo reportero de política, sí, sino que tú hacías para la edición de fin de semana análisis extensos políticos. Sí. ¿Cómo así ocurrió esa desilusión? Yo quería trabajar en comercio porque cuando yo era chiquito el comercio era el periódico que estaba en la mesa de mi casa. Empecé a leer periódicos porque leía el comercio, DT en realidad, pero después el comercio. Era el periódico que siempre estaba ahí, era el comercio. Quería trabajar ahí, tenía muchas ganas de trabajar ahí. Y estuve un año ahí con gente bastante capa. Aprendí un montón de gente muy capa. Cómo hacer periodismo político creo que es una muy buena escuela. Después volví a gestión. Estuviste un año en el comercio. Estuve un año, sí, con un año clavado en el comercio hasta la pandemia. Vamos a ponerlo así. El comercio se llama el comercio por algo. O sea, tiene una línea editorial muy marcada y tiene una línea editorial además que difícilmente choque con intereses empresariales. El diario, todos sus diarios satélites y sus canales de televisión. Difícilmente choques con intereses empresariales. En la medida en la que yo quería chocar. Sí lo hacen, seguro que sí lo hacen, pero en la medida en la que yo quería chocar, que me parecía que se tenía que hacer el periodismo de ese tipo de cosas, no. Y ya, entonces eso, hubo un parteaguas en algún momento y dije ya, hasta acá y para adelante. Sí, como diría Gorriti, todo periodismo de investigación, ¿no? Pero ya, digamos que a ese le llamamos periodismo de investigación. El único problema, o sea, es un muy buen sitio para hacer cosas y te da absoluta libertad, al contrario de lo que te venía comentando, te da absoluta libertad para hacer cosas muy interesantes. Y en ese momento ellos estaban buscando a alguien que hiciera un poco de investigación más corporativa, lo cual empató bastante bien conmigo. Me acuerdo que hice un artículo sobre un esquema de cártel para las medicinas de las farmacias de las clínicas, que es como esta idea de verlo desde el periodismo de negocios, pero cosas que afectan a la gente. El único problema es que es una pachocha, es una paciencia para hacer las cosas, ¿no? Publicamos cuando queremos, nos podemos dar ese lujo, ¿me entiendes? Y en ese momento de mi vida eso me parecía un lujo demasiado innecesario, ¿no? O sea, pero no se supone que el periodismo de investigación es un lujo en pos de la verdad con la mayor versión. Sí, de acuerdo, y me parece que se tiene que hacer, pero no me sentía en un ritmo como para dedicarme a eso, no quería dedicarme a eso, y apareció lo de Sudaca. Inmediatamente apareció lo de Sudaca y fue como vamos por ahí, ¿no? Juan Carlos era el director, sigue siendo el director. Es una experiencia alucinante lanzar un medio desde cero. Y lanzarlo con Tafur es incluso más alucinante. Ya crear, concebir, saber qué tiene que ir, qué no tiene que ir. Espectacular. Hay una entrevista que le hace Alejo Guzmán a Juan Carlos Tafur para Carta Abierta,
le llaman Juan Carlos fue el creador de medios, Sí. una cosa así, lo comparan con la nata ya. Tiene esta historia, ¿no? Que crea medios constantemente, no para de crear medios. Y tiene algo tiene que pare constantemente medios y los pare bien. Se sabe rodear de la gente correcta, entiendo, para parir medios bien. Pero en esa entrevista hay una pregunta que le hace Juan Carlos, que le hace Alejo a Juan Carlos, que es ¿por qué te vas? ¿No? Y él le dice, yo me voy de los medios cuando no veo un horizonte de crecimiento en el futuro. ¿No? Yo me voy de los medios apenas veo que ya no hay un horizonte de crecimiento en el futuro. Y cuando yo le dije a Juan Carlos que me iba, le dije eso, he leído esta entrevista y creo que hoy Sudaca ya no tiene un horizonte más de crecimiento en el futuro, no por la parte periodística, Sino por la que parte había de sostenibilidad crecido, económica. pero no se había desarrollado un plan comercial, ¿no? Que había unas personas detrás que ponían, el primer año pusieron la planilla y ya teníamos gente que nos tocaba la puerta para poder poner publicidad, ya teníamos empresas medianas, pequeñas que nos decían, oye, quiero anunciar, pásame tus números, cuáles son tus tarifas, etc. Y no salía adelante esa parte. Yo vi que en un momento dije, creo que lo vi bien porque eso ocurrió a la larga, dije esto, con la redacción que tenemos hoy, con la planilla que tenemos hoy, ya no va a crecer. De hecho no creció, decreció, eso es un hecho objetivo. Pero yo vi que ya no iba a crecer y no tenía sentido seguir dándole sudor, sangre y lágrimas a un proyecto que había llegado a un punto y que quizás ya por un problema de ya no puedo agregarle un redactor más porque no le he desarrollado un plan comercial, no va a poder seguir creciendo. Sí, pasó algo similar, ¿no? O sea, yo no lo pondría en palabras tan exactas, pero te lo digo así, es un grupo en el cual difícilmente quieren chocar con intereses empresariales. Uno tiene que saberlo cuando entra a trabajar ahí. No me parece una forma de no me parece una razón para no trabajar ahí, no pasar por ahí. Tú tienes que pasar por el grupo de comercio para poder criticar y poder decir, oye, esto se maneja de tal o X o Y manera en la prensa tradicional. Esa es la prensa progresista. Si tú has trabajado toda tu vida en Convoca, en medios alternativos que les llaman, y de pronto te sientas en tu pedestal moral a decir, no, mira, estos están haciéndolo mal, no, mira, estos están haciéndolo mal. ¿Tú qué sabes? ¿Cuáles son las dificultades de un redactor que tiene que completar una cantidad de X de notas al día para sacar tu periódico, que tiene que cerrar a las 8 de la noche para ir sin imprenta? Si tú puedes cerrar a la hora que quieras, publicar a la hora que quieras, tocar los temas que quieras. ¿Tú qué sabes el drama de un redactor que tiene que lidiar con los intereses que vienen de arriba y negociar con su editor para ver si es que pasa o no pasa? O el drama de un editor que tiene que lidiar con lo mismo. O sea, drama es una exageración, pero recién cuando estás ahí y ves esas cosas y tienes esa escuela, yo creo que recién tienes derecho a decir, ah, mira, esto está mal o esto está bien. Entonces sí, ¿pasó algo parecido? Sí, pasó algo parecido. Dale, Pablo. Muchas gracias por la entrevista. Dale, gracias a ti.